¿Esto llaman ciudad fortificada?, soltó el oficial francés, golpeando con la bota una puerta astillada y mirando los techos bajos, las paredes de adobe marcadas por balas viejas, los perros que cruzaban la calle. Son campesinos con ponchos y escopetas de feria. A mediodía estaremos tomando café en la plaza, rió, y sus hombres levantaron los hombros con desdén, señalando los sombreros polvorientos que asomaban entre troneras de madera. ¿Ese tubo oxidado es un cañón? ¡Qué ternura!, dijo otro, pasando el dedo por la pintura descascarada de una reja, como si repasara un trofeo ya ganado. Nadie en ese pelotón lo sabía todavía, pero esa sonrisa iba a morir con olor a pólvora caliente y cal húmeda, y la calle que despreciaron iba a tragarse su paso. Lo que llamaron chatarra iba a hacerlos sangrar. En cuestión de horas, el café prometido tendría el gusto metálico de la derrota. Al otro lado de esa misma calle, sin decir palabra, los mexicanos ajustaban sus correas de cuero endurecido y tocaban con los dedos el borde áspero de los adobes. El corte es simple: arrogancia de casaca impecable allá, respiración contenida y manos tensas acá. Un muchacho con la barba apenas nacida pasó la lengua por los labios secos y comprobó el peso del fusil, madera gastada que se pegaba a la palma por el sudor. Una mujer, con el rebozo recogido, acomodó una caja de cartuchos bajo una mesa volteada, mesa que todavía olía a maíz tostado y ahora serviría de parapeto. Un viejo de manos curtidas le atornilló a un fusil un tubo feo, adaptado con tornillos desparejos, y sonrió sin mostrar dientes. Con esto hasta el más elegante aprende. El capitán de la milicia, botas llenas de tierra, recitó en voz baja los puntos de fuego: esquina, campanario, azotea, patio con naranjo. Llevaban semanas oyendo que Francia iba a civilizar México en una jornada, que esta ciudad caería con el primer toque de clarín. No entendían este suelo. Aquí el muro cruje, el polvo arde en la garganta, y cada techo completo es una trinchera. Cuando el primer cañonazo francés partió el aire, la onda se metió por las ventanas como un puñetazo de aire caliente. Un pájaro levantó vuelo desde la cúpula y la campana tembló con un sonido sordo, metal contra metal, sin repique de fiesta. De pronto, el invasor avanzó con paso de desfile, botas alineadas, botones brillando. El retrato del orden que venía a enseñar. Los mexicanos esperaron sin pánico, contando la cadencia de los tambores, midiendo con los ojos el ancho de la calle, la sombra que marcaba el mediodía cercano. No eran soldados de academia, eran mineros con el torso ceñido, arrieros de manos gruesas, cadetes con el uniforme chorreado de polvo. Habían clavado en el suelo estacas, armado barricadas con puertas arrancadas, llenado sacos de frijol que ahora apagaban balas. Cuando el invasor llegó a la boca de la plaza, cuando levantó el mentón para aspirar su victoria anticipada, la calle se encendió. Desde la azotea, un disparo seco tumbó al tambor mayor. El golpe de su cuerpo dejó una nube de cal levantada como un aliento. El fuego cruzado comenzó sin gritos, con una disciplina nacida de la necesidad. En una ventana, dos mujeres alternaron carga y disparo, manteleta puesta, humo espeso que se pegaba a los ojos. El olor era una mezcla de pólvora amarga, madera chamuscada y sudor salado. Cada esquina era un latido. El tubo atornillado al fusil escupió una llamarada corta y lanzó metralla casera hecha con clavos y plomo. La primera fila francesa, tan segura, tropezó con sus propios muertos, y la línea perfecta se rompió como vidrio. Un oficial intentó ordenar: en columna, avancen. Pero la calle, estrecha y traicionera, mordía tobillos, arrancaba suelas, desviaba pasos. Desde el campanario, un cadete, sus nudillos blancos apretando la culata, contaba 3 respiraciones y disparaba al cuello de quien daba órdenes. El eco devolvía la verdad. No habría desfile. Habría resistencia casa por casa, puerta por puerta, patio por patio, hasta que el uniforme pijotero dejara de brillar y se tiñera de tierra. No faltó el miedo, pero era un miedo útil, que afila. Un jovencito tembló antes de asomar, sintió el frío del metal meterse en la piel de la mejilla y apretó el gatillo con decisión que no venía de libros. Al lado, el minero, con un pañuelo amarrado en la frente, tomó una bomba de mecha corta
y la lanzó a los pies de un grupo que buscaba cubrirse detrás de un carro volcado. El estallido fue un golpe de tambor que echó a rodar pedazos de madera ardida. Arriba, en la azotea de tejas, el rebozo protegía del sol, pero el calor subía de los techos como aliento de animal, y el humo dibujaba líneas negras en las paredes encaladas. Cada carga mexicana tenía su ritmo. 2 disparos, cambio de puesto, agua en la boca para tragar el polvo, vuelta a la esquina. Cuidado con el flanco. En el patio del Naranjo, un viejo rezongó: no retrocedan, aquí se quedan, y con su propia sombra se hizo barda. Los franceses, que habían prometido limpiar la ciudad antes del almuerzo, vieron cómo cada calle se convertía en trampa. Un pelotón intentó flanquear por un callejón que olía a cal húmeda y tortillas recién hechas. Al cruzarlo, hallaron cuerdas tensadas a la altura de las rodillas, y el golpe de la caída fue la señal para las descargas desde las ventanas. Las balas mecieron sombreros, cortaron tiras de cuero, abrieron botones. El orgullo les pesó como metal mojado. En la plaza, la bandera mexicana, con el águila cosida a mano, ondeó entre ráfagas. Una mano curtida la sujetó como si apretara su propia vida. «Nadie suelta la bandera», dijo sin necesidad de gritar, y era un juramento que se oía entre disparo y disparo. El invasor empezó a pedir refuerzos a señas furiosas. La trompeta estridente sonó, pero el sonido rebotó en muros que no devolvían obediencia, y la sombra del mediodía cayó como tapa de olla sobre su seguridad. El contexto llegó con los cascos de sus oficiales, con el acento de ultramar. Venían de humillar a media Europa, venían a poner orden con un emperador de importación, a decir que aquí la disciplina era un favor que traían en barco. Llevaban meses repitiendo que México se iba a rendir ante un uniforme, que la plaza se abriría sola con ver el brillo de sus bayonetas. No entendían que el adobe, la piedra y la madera, cuando se juegan el pan, son más duros que el mármol. En la iglesia, el piso frío bajo las rodillas de un tirador le quitó la ansiedad de las manos. En la calle, los dedos manchados de carbón apretaron gatillos ya tibios por tanto tiro. Cada nombre europeo pronunciado con suficiencia se volvió un eco mudo cuando la pólvora les raspó la garganta. Y cuando creyeron que el peso de su artillería decidiría, un cañón mexicano, feo, de boca maltratada, respondió con una tos que partió una columna de humo en 2. No hubo piedad en el sentido elegante de sus manuales. Hubo decisiones rápidas y contundentes. Un arriero reconoció la entrada lateral del mercado y arrastró un mostrador para cerrar el paso. 2 cadetes se plantaron detrás y con tiros medidos detuvieron a 5 que buscaban entrar. La madera golpeada desprendía astillas que olían a fruta vieja. En el corredor, una madre pasó cantimploras, y el agua, tibia, supo a gloria. 2 jinetes, que habían escondido a sus caballos detrás de una tapia, salieron de golpe por una rendija abierta y arrollaron a los que reagrupaban. El hierro contra piedra sacó chispas y el chillido de un casco golpeado se oyó claro. En la esquina donde el sol pegaba más fuerte, un sombrero de palma quedó atravesado por una bala. Su dueño ni lo miró. Recargó, disparó, se movió 3 pasos y volvió a relampaguear detrás de un muro tiznado. Para la tarde, los franceses tenían el rostro cubierto de polvo y frustración, lámparas de gas cayéndose del cinturón, plumas rotas en sus sombreros. Ya no hablaban de café ni de desfile. Hablaban entre dientes, con la mandíbula apretada, de sostener la posición y esperar la pieza. Pedían aire con la boca abierta, porque el humo de las casas encendidas por sus propias granadas les hacía arder la lengua. En cambio, del lado mexicano, la respiración siguió honda y pareja. Un minero sacó una perla negra del barro, una bala aplastada que casi le toma la oreja. La guardó en el bolsillo como quien guarda una promesa. Desde el campanario, el cadete cambió la culata de hombro para descansar. La campana le rozó la espalda, y el metal frío le quitó el calor del sol. El capitán de la milicia, con un vendaje improvisado en el antebrazo, siguió marcando con el dedo. Allá, 2. En esa azotea, 1. En la puerta, nadie se asoma sin cubrir. El asalto siguiente se rompió antes de llegar a mitad de cuadra. En la barda que olía a cal, una línea de agujeros de bala era ya un rosario. Cada cuenta, un cuerpo más que caía del lado que llegó a enseñar maneras.
Un clarín francés intentó ordenar retirada parcial, pero la orden se le enredó en la garganta cuando vio a su teniente desplomarse con la mano extendida hacia un sargento que no pudo jalarlo. El empedrado estaba tibio de sol y caliente de sangre. Por un momento hubo silencio. Ni un disparo, ni un grito. Solo el sordo correr de un reguero detrás de un escalón. Ese silencio fue el reconocimiento. México no estaba improvisando. Estaba decidiendo. Y la decisión pesaba más que cualquier reglamento. Entonces, desde una ventana baja, una voz sin dueño aparente dijo lo justo: «Sigan». Y el fuego volvió a abrirse como abanico, cortando el aire con su trazo invisible. Hubo intentos de negociación no declarada, señales de pañuelo que no eran banderas, gestos con la mano pidiendo tregua para recuperar a un caído. La respuesta fue humanidad sin debilidad, un tramo de calma, 3 cuerpos arrastrados, y otra vez el crujido del gatillo. Nadie en el lado mexicano tenía prisa por humillar. Tenían prisa por dejar claro que aquí nadie se arrodilla. Un soldado francés, joven y con ojos claros, quedó atrapado en una puerta que olía a humo. Un viejo lo jaló del cuello de la chaqueta y lo empujó hacia su retaguardia con un manotazo. «¡Corre!», y aquel no volvió la vista. Esa fue toda la compasión que cupo. Todo lo demás fue método. Tiro al que manda, quiebre al avance, cierre a las bocacalles, agua al que se nos cae, recarga en sombra, señal con el sombrero. Y al caer la tarde, cuando el sol doró las tejas y pintó la cruz del campanario, el invasor ya no tenía risa. Solo dientes apretados y los ojos buscando salida. La noche no trajo descanso para ellos. Cada fogonazo mexicano encendía figuras en los muros, sombras pegadas a la cal que parecían más de las que eran, multiplicando el miedo. Oían pasos donde no había nadie, porque el eco de estas casas no es de bodega europea. Aquí cada patio devuelve la voz con otro acento. Amarraron bayonetas con manos que ya no temblaban de soberbia sino de fatiga. Sus botas, impecables al amanecer, se parecieron como nunca a las del arriero que los miraba desde el otro lado. Y la lluvia, fina, mojaba la pólvora mala, pero a los mexicanos les bastó cubrir con mantas, secar en las brasas, improvisar con paciencia. Al amanecer, el campanario dejó caer una cuerda, y con ella subieron cartuchos y pan dulce duro que crujía como piedra. Los dedos ennegrecidos de los que jalaban la cuerda ardían, pero nadie se detuvo. La segunda jornada comenzó con un silencio que pesaba como tapa de hierro. Los franceses, más cautos, probaron con artillería, 2 piezas en batería frente a una casa de muros gruesos. Cada disparo abrió cascarones de polvo, desprendió pedazos de pintura celeste y dejó ver ladrillo viejo que se negaba a ceder. Los mexicanos escucharon la cuenta, midieron el tiempo entre cañonazos y aprovecharon los huecos. Asomarse, disparar, volver a cubrirse mientras aún caían los granos de cal. En un patio, el olor a naranja aplastada tapó por un segundo el de pólvora, una pausa dulce en medio del plomo. Un niño, con una cubeta, corrió de sombra a sombra sin hacer ruido, humedeciendo mechas. En la esquina de la escuela, donde una pizarra rota todavía tenía una suma a medias, un sargento mexicano pasó la mano por la superficie áspera y dijo, como quien habla con la pared: «Aguanten, que aprendan dónde están». No hubo caballería romántica desde los campos floridos, no hubo banderas flotando sobre praderas. Hubo calle, tejado, patio y la geometría de una ciudad defendida por quienes la caminan. Los franceses, acostumbrados a grandes espacios, se empantanan en el laberinto, y cada puerta que abrían era una emboscada con olor a frijol y cal. Un oficial subió a una azotea y puso el pie sobre una teja floja. La teja crujió como un hueso, se quebró, y su rodilla golpeó el borde áspero, quitándole el aire. En ese instante, un disparo lejano, preciso, le mordió el hombro. Se levantó con la cara blanca de yeso y ya sin gesto de desprecio. A media cuadra, un grupo intentó plantar su bandera en una ventana. Una mujer abrió la puerta de golpe y les arrojó un balde de agua sucia que les apagó las mechas y les mojó el orgullo. Los 2 pasos de atrás fueron automáticos. Conforme el día apretó, también apretó el cerco. Los mexicanos, con su mapa en la cabeza, se deslizaban por zaguanes y tapancos, se asomaban por agujeros en paredes compartidas.
Se comunicaban con golpes breves en la madera. Un puño cerrado contra el marco significaba recargar. 2 golpes, cambio de puesto. 3, refuerzo. No había confusión. Había una música propia. El humo bajaba y se quedaba como una bruma aceitosa, pegándose a las pestañas. El sabor a metal se quedaba en la lengua como moneda vieja. Un gato cruzó la calle y, contra todo pronóstico, no hubo balas tras él. Se había impuesto un respeto por lo necesario, por no gastar, por elegir cada tiro como se elige el pan. Del lado francés, las voces se hicieron cortas. Ya no había proclamas. Había súplicas secas por munición, por agua, por sombra. El sol les clavó alfileres en la nuca sin pedir permiso. Por la tarde, vino el último intento de toma. Concentraron hombres, apilaron gaviones, hicieron callar a sus propios muertos con telas tendidas. Vinieron con bayonetazo adelante, gritando como para espantar la duda, y encontraron pared. Desde los balcones, desde los patios, desde detrás de un bejuco, los mexicanos dispararon sin alzar la voz. Cada golpe de bala en madera tenía un timbre distinto. Aprendieron a distinguir el que atravesaba, el que rebotaba, el que se quedaba adentro. Un arriero dio una patada a un barril y lo dejó rodar por la cuesta ligera de la calle. Dentro, piedras y clavos hicieron ruido de tormenta. Los franceses se desacompasaron, y esa fue la rendija. Un zarpazo de fuego cruzado barrió la vanguardia. Cuando las bayonetas buscaron carne, encontraron pared y vacío. Cuando quisieron retroceder, ya no había órdenes. Había instinto de sobrevivir. Lo que siguió fue la prueba de carácter. México sostuvo sin pánico. Nadie salió corriendo con las manos al cielo. Nadie se volvió estatua sin sentido. Siguieron el guión que esa ciudad les pedía. Cubrir, golpear, guardar, apuntar al que manda, negar la calle principal, abrir rutas de aire, repartir agua y pólvora. Los pies descalzos agarraron mejor el empedrado que las botas altas. Una cuerda tendida entre 2 balcones sirvió de pasamanos para pasar munición cuando el suelo se volvió imposible. El rebozo de una mujer se llenó de casquillos vacíos y de granadas que parecían frutas pesadas. Un niño, al que le zumbaban los oídos, tapó con papel una ventana rota para que el viento no delatara una llama escondida. En ese detalle mínimo estaba la medida de todo. Orden en lo pequeño, firmeza en lo grande. El invasor ya no entendía, y cuando no entiende, se asusta. El momento exacto en que la soberbia se quebró, no tuvo trompeta. Fue una mirada. Un capitán francés, con la mejilla raspada, buscó con ojos vacíos el respaldo de un superior y no lo halló. Abajo, el tambor no respondió. A la derecha, la señal de avanzar se convirtió en una mano que pedía calma, en dedos que se abrieron pidiendo. Sin palabras, por favor. Vieron sus propios heridos amontonados en la sombra de una tienda. Olieron el vinagre derramado sobre las vendas improvisadas. El polvo se les metió entre diente y diente. Un sargento intentó hacer un chiste amargo y le salió un suspiro. México los miró desde detrás de una puerta, desde una azotea, desde un campanario, y no parpadeó. Entonces, por primera vez en esa jornada, la orden que dieron los invasores no fue avanzar, sino sostener. Y sostener, frente a ese muro de decisión, era ya perder. La retirada parcial fue una cadena de torpezas y dignidades rotas. Cargaron con lo que pudieron. Un caído que todavía gemía. Un cañón que no podían dejar. Una bandera que ya no era altiva. Tropezaron con sus propias trampas, con cuerdas que no vieron, con piedras sueltas que la ciudad les arrojaba por puro existir así. Los mexicanos no corrieron detrás, no por falta de coraje, sino por exceso de claridad. Sabían que el mensaje ya estaba escrito en el suelo. Una puerta que habían reventado fue apuntalada de nuevo, madera contra madera, como quien recompone una casa después de la tormenta. Hubo un último fogonazo desde el campanario, no para perseguir, sino para cerrar el libro. La campana se meció apenas, y su voz de metal dijo una vez más lo necesario. Aquí seguimos. Al caer la noche, el aire olía a pólvora vieja y a cal mojada. Las manos negras de los que defendieron la ciudad parecían hechas de carbón, pero se movían con una delicadeza que nadie en el lado invasor comprendió. Repartieron pan duro que se ablandó con el vapor de la olla. Pasaron el agua con el mismo orden con que pasaron la munición.
Un viejo se sentó en el escalón de una puerta astillada, se limpió la frente con el dorso y miró la calle sin decir palabra. El campanario dejó de ser puesto de tiro y volvió a ser torre, aunque su sombra seguía cubierta de humo. Del otro lado, los franceses contaron cabezas en voz baja, y el número no cuadró con el orgullo con que habían entrado. En ese cálculo empezó su aprendizaje real. Los días siguientes no fueron una fiesta mexicana. Fueron la consolidación de un no que no pide aplausos. Repararon muros con las mismas manos con las que dispararon. Cambiaron tejas, recogieron vidrios, limpiaron manchas de sangre con agua y ceniza. El olor de las casas volvió, poco a poco, a ser el de siempre. Comal y jabón, madera y fruta. Los que habían tirado ahora cargaban andamios, pero en cada detalle había una memoria. Un agujero tapado con una piedra distinta, un clavo doblado como recuerdo, una astilla guardada en el bolsillo. Y cuando el rumor llegó, cuando alguien dijo que los franceses, allá afuera, hablaban de replantear, nadie sonrió. No hacía falta. La ciudad estaba entera en lo que importaba, el pulso. Se habló mucho en sus campamentos de enseñar lecciones. La única lección que esa ciudad les regaló fue que aquí la disciplina no viene en barco, ni en manual con letra fina. Aquí la disciplina es la madre que reparte agua sin derramar una gota, el viejo que no suelta la bandera aunque le tiemble el brazo, el cadete que baja del campanario con las piernas entumidas y vuelve a subir porque ahí hace falta. Si alguna vez pensaron que México necesitaba orden, esa calle se los dio con la voz más dura. Cada metro se paga al contado. No hubo discursos en la plaza, hubo silencios largos y miradas que dicen más que las palabras. Y sobre todo, hubo una certeza. Lo prometido por Francia se quebró en la boca de la ciudad, y los que llegaron seguros de sí tuvieron que aprender a pedir permiso. Ese día quedó en la memoria como quedan las cicatrices. No se andan mostrando, pero duelen cuando cambia el clima y recuerdan el golpe. Los niños crecieron sabiendo que en esa esquina hubo un tambor que se cayó, que en ese patio se hizo una barricada con la mesa donde se amasaba el pan. Los franceses, cuando contaron su versión, hablaron de sorpresa, de resistencia inesperada. No fue inesperada para nadie que haya vivido aquí. Se cultivó con paciencia, se pulió como piedra de río, se afiló como machete, y cuando tocó, se usó sin aspaviento. Los uniformes brillantes se fueron con menos brillo, los botones faltantes contaron otra historia. México, cansado y con las manos sucias, se quedó de pie, respirando hondo, sabiendo que el mundo había entendido un poco más lo que significa entrar a esta casa. Más allá de las fronteras, en mapas marcados con líneas rectas, alguien escribió un informe con palabras medidas. Aquí no hicieron falta informes para comprender. Los pasos de quienes quedaron lo decían. Pasos firmes, pasos con ampollas, pasos que regresaban a su puesto sin ser llamados. Un perro que corrió de nuevo por la calle ya sin plomo en el aire fue la prueba de que la vida resiste. En la plaza, una bandera, con costuras reforzadas a la carrera, volvió a ondear, no por vanidad, sino por rutina. La rutina de seguir aquí. Y si algún viajero preguntó por las marcas en la pared, recibió un gesto simple, una mano que acaricia el yeso rugoso, como quien agradece a una vieja amiga. Nada en la ciudad quedó igual que antes. Todo, sin embargo, siguió su curso. Ese es el misterio de las plazas que han visto fuego. Parecen iguales al día siguiente, pero tienen otra gravedad. Los techos pesan más, las puertas hablan más duro, los muros se vuelven sabios. Los franceses lo sintieron cuando, al volver a mirar la calle que prometieron limpiar, vieron que la calle los miraba de regreso. No eran los mismos, ni la ciudad era la misma, ni México era esa caricatura que quisieron trazar. La tinta del desprecio se les corrió con el sudor, y los hombres y mujeres que resistieron se llevaron a casa el olor de la pólvora como una sombra, no para presumirla, sino para recordar que la dignidad deja olor. Hubo nombres que no quedaron escritos en mármol, pero sí en las astillas de una puerta o en la marca de un cuchillo en una mesa. Hubo quien guardó en una caja de lata el clavo que metió en el tubo feo que hizo sangrar a los elegantes. Hubo quien talló, con la uña, una fecha en el revés de una viga, no para que el mundo la lea, sino para que la madera la recuerde.
Hubo también, del lado francés, ojos que se abrieron un poco más a la verdad simple. En México, lo que parece pobre se vuelve arma, lo que parece improvisado se vuelve sistema, lo que parece blando se endurece como piedra. Y al marcharse, si es que marcharon, llevaron ese aprendizaje clavado bajo la piel como astilla que no sale. Desde entonces, cada vez que alguien repite con ligereza que esa ciudad cae rápido, hay quien sonríe sin alegría. No hay memoria más peligrosa que la del que ya defendió su casa con las uñas y con orden. A veces el viento levanta un polvo fino que huele a cal y renueva el recuerdo. A veces, la campana, sin fiesta, sin misa, suena una vez y parece que vuelve a llamar a puestos. No hace falta. Los puestos están aprendidos. Las manos saben buscar su lugar. El aire sabe de qué lado soplar. Los que llegaron a enseñar, si escuchan bien, todavía oyen el eco de aquel primer disparo que les dobló la espalda de soberbia. Cada ciudad mexicana que ha aguantado fuego comparte esta conversación silenciosa. Se preguntan entre muros cómo se hizo, y se responden con grietas que parecen arrugas de tanto reírse por dentro del invasor. No es risa de burla, es risa de reconocimiento. Pensaron que era fácil. En esa palabra está el pecado recurrente de quien mira desde afuera. Piensan que este país es un mapa con colores, un clima, una comida. No ven los clavos, las sogas, las manos. No huelen la pólvora mezclada con cal. No escuchan la madera cuando decide ser muro. Por eso, cada vez que prometen tomar una ciudad, hay alguien que prepara agua, pólvora, tablas y silencio. Al fin y al cabo, la historia aquí se escribe con cosas que se tocan. Una cuerda áspera, un fusil con la culata pulida por las manos, una teja floja que se vuelve trampa, un rebozo que tapa un fogonazo, una bandera que se sostiene con el antebrazo herido. Nada de lo que sostuvieron quienes resistieron vino de discursos. Vino de una paciencia terca y de una claridad sin adornos. Esta calle es mía, y para pasar, pagas. Los franceses, con sus libros y su cálculo, aprendieron ese día a sumar de otra manera. Sumaron pasos, sumaron pérdidas, sumaron respeto. Y en esa suma, México no se descompuso, se afirmó. Las marcas del combate no se borran del todo. A veces, cuando la tarde baja y el sol cuelga sobre la cúpula, el muro que recibió plomo devuelve una sombra distinta, como si mostrara otra vez los agujeros que ya tapó. Quien sabe mirar, ve la constelación de disparos como un mapa secreto. Quien no sabe, pasa la mano y siente una rugosidad sin explicación. Los niños aprenden a leer en esas paredes también. Aprenden la palabra aguantar con la yema de los dedos. Y entienden, antes que nadie, que el ruido más fuerte no es el del cañón, sino el del corazón que no se acelera cuando el invasor grita. Ese pulso parejo marcó la diferencia. Sin pánico, con método, con dignidad profunda. No hubo coronas de laurel, ni presunción al amanecer siguiente. Hubo escobas, hubo cubetas, hubo manos que recogieron lo roto. Los franceses, en su campamento, escribieron cartas con frases cuidadas, buscando salvar el honor en el papel. Este lado no necesitó escribir. Le bastó con salir a la calle, mirar el sol en la cara y volver a su labor. El horno volvió a encenderse, aunque la leña guardaba todavía olor a humo de combate. La vida no esperó a que firmaran nada. Siguió, y al seguir, remarcó lo evidente, que aquí, en esta ciudad prometida como trofeo, cada minuto que quisieron arrancar se cobró con plomo, con madera, con piedra, y que las promesas del invasor valen lo que resisten en la calle. Nada. Si quedan dudas, basta recordar la primera risa, aquella que dijo, a mediodía café en la plaza. Ese mediodía no tuvo café, tuvo agua tibia servida en una lata, compartida entre 3 manos ennegrecidas. Tuvo también el sabor a hierro en la boca del que se mordió la lengua para no gritar. Tuvo, sobre todo, la caída lenta de una sonrisa que no tenía dónde sostenerse. Porque aquí, lo que parece débil resulta un ancla, lo que parece flaco resulta firme, lo que parece pobre resulta arma. Y en el silencio que siguió al combate, se escuchó claro que quien se ríe primero, en México, aprende por la tarde con respeto. Con el tiempo, aquellos uniformes elegantes se volvieron piezas de museo en algún sitio lejos de aquí. Las fibras guardaron, sin saber,
la vergüenza de su tarde mexicana. El guía, tal vez, contó su versión pulida. No importa. En el rincón de esta calle, el polvo siguió siendo polvo y el muro siguió siendo muro, con sus secretos y sus marcas. Si alguien pasa la noche aquí, escuchará a la campana dar una sola vez y entenderá, sin necesidad de nombres, que ese sonido contiene una ciudad entera que decide, y que quienes creyeron poder tomarla por decreto aprendieron en carne viva que en México nadie entra gratis.